Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a hablar sobre estos temas tan importantes para todos nosotros. Mi nombre es Cintia Hernandorena, yo soy médica, mi especialidad es la anatomía patológica, me dedico a la patología perinatal y me desempeño como parte del equipo de investigación y acompañamiento de la mortalidad y el duelo perinatal en la Maternidad Sardá, que es un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro grupo se formó como una demanda de las familias que llegaban al hospital con pérdidas perinatales o con niños fallecidos intraútero, y se formó un equipo multidisciplinario del cual yo formo parte dentro de mi área, que es la anatomía patológica. Ayer me escucharon algunos y hoy les voy a hablar un poco de cuál fue nuestra casuística, cuál es nuestra experiencia desde el año 2009 en que se formó este grupo de investigación, cuáles son los números que obtuvimos nosotros. La muerte perinatal, ustedes saben que es la muerte del producto de la concepción que rodea al parto, ¿no? Incluye una mortalidad fetal tardía, es decir, después de las 22, 23 semanas para los parámetros internacionales, y la muerte del neonato en los primeros 28 días de la vida postnatal. Y es muy importante en números. Si bien no hay estadísticas oficiales, y mucho menos en nuestros países como la Argentina, donde está realmente subestimada, se calcula que todos los años mueren en el mundo 2.600.000 niños. Esta tasa de mortalidad, que se llama Stillbirth Death Rate, o tasa de mortalidad intrauterina, ha disminuido lentamente en el mundo justamente porque hay cambios o hay muchos avances en lo que corresponde a las ciencias que agrupa la perinatología, es decir, el cuidado de la madre y del recién nacido. Pero sin embargo, aún sigue siendo muy alta o no se ha logrado disminuirla lo suficiente como se ha disminuido la mortalidad infantil, es decir, en los menores de 5 años. Y esto tiene varias causas, pero una de ellas es que no se investiga o no se tiene todavía focalizado los problemas que rodean a las muertes perinatales. Y bueno, y este congreso realmente creo que es fundamental e importantísimo para para visualizar esta problemática, este tema que nos compete a todos. ¿Qué pasa con la muerte fetal? Hay un investigador, Belizán, que hace muchos años que investiga la epidemiología de la muerte fetal. Y se supone que cuando se elaboraron las series de Lancet en el 2016, la Argentina fue uno de los países que logró la mayor baja de la tasa de mortalidad intrauterina dentro de lo que es América Latina. O sea, esto estamos hablando siempre de nuestra realidad como países de América Latina. Se cree que en Argentina se producen más o menos 5.000 muertes anuales intrauterinas, pero como ya les dije, está muy subestimada. En la Argentina hay bastantes políticas con respecto al cuidado y hay bastante concientización con respecto al cuidado materno-infantil. No así en otras áreas de la salud pública. Pero bueno, podría ser ese uno, esto escapa a mis conocimientos, sería rama de los epidemiólogos y los sociólogos. Pero básicamente, cuando se investigan epidemiológicamente las tasas de mortalidad perinatal en la Argentina, se ve que, fíjense que acá las clasifica Belizán de acuerdo a si son reducibles o no. En realidad, los médicos o las poblaciones o nosotros como sistema de salud podemos solamente intervenir en aquellas muertes que pueden ser reducibles con algún tipo de intervención, ya sea durante el periodo perinatal, ya sea con tratamiento clínico o quirúrgico. Algunas, muy pocas, son reducibles preferentemente en el embarazo, como por ejemplo pasa hablaron mucho de las condiciones maternas, ¿no? Las trombofilias, las insuficiencias placentarias, pero fíjense que siempre sigue quedando más o menos un 30% de las muertes intrauterinas que son difícilmente reducibles, es decir, que aunque intervengamos como sistema de salud o aunque tomemos conductas,
es muy difícil que las vayamos a poder reducir, por lo menos hasta ahora, con lo que sabemos o con los conocimientos con los que contamos dentro de nuestra ciencia médica, ¿no? De la investigación médica. Seguramente en el futuro, supongo que esto va a bajar. Para que nosotros podamos tomar intervenciones de salud dentro de la perinatología, que es el campo en el que trabajamos todos nosotros, tendríamos que saber varias cosas, y principalmente tenemos que saber números. Tenemos que saber cuántos bebés fallecen por año, en el ámbito en el que se producen esas muertes, para poder modificar algunos factores, por ejemplo, la institucionalización del parto, los partos domiciliarios, el momento en el que se producen, si son intraparto, periparto, anteparto, o sea, en qué momento de la gestación se producen, y sobre todo tenemos que saber cuál es la causa, o tratar de determinar cuál fue la causa y los factores, o por lo menos los factores que contribuyeron para que esa muerte se haya producido. Eso forma parte de lo que se llama la investigación de la muerte perinatal. En la SARDA empezamos a trabajar en el 2009 con un grupo multidisciplinario en el que intervienen neonatólogos, obstetras, patólogos y toda la gente de salud mental, es decir, los psicólogos, todas las personas que están especializadas en el acompañamiento del duelo. Porque la idea no es solamente dar una ayuda médica, sino también acompañar a esa familia en un proceso de duelo que es muy doloroso, y cada uno de nosotros tiene que formar parte de ese equipo que sostiene a las familias en estos momentos tan difíciles. Fíjense cómo fue evolucionando. Nosotros somos una maternidad pública, es decir, más o menos el sistema de salud en la Argentina, ustedes saben que está dividido en un sistema privado o de obras sociales y en un sistema público que atiende aproximadamente entre el 30 y 40% de la población. La maternidad SARDA es una maternidad pública, por lo tanto su atención es gratuita, y la gente que concurre a ella no recibe una atención de calidad, pero digamos gratuita, como en el Hospital Durán que habló el doctor Latino. Eso no quiere decir que la atención sea de menor calidad. Fíjense cómo fue evolucionando la tasa de fetos de muerte intrauterina. Nosotros le decimos FM, los médicos, ¿no? Cuando se pone la historia clínica, bueno, eso después se puede discutir, que obviamente no lo llamamos así. Fíjense que la tasa se mantuvo más o menos estable hasta el 2018. En el 2018 empezó a bajar la tasa o el N, o el número de muertes intrauterinas que recibíamos en el hospital. Un poco fue afectado por la pandemia y otro poco porque la tasa de natalidad en la Argentina está bajando muchísimo. Más o menos en los últimos 4 años, desde el 2016, bajó un 25%. Pero siempre hemos tenido aproximadamente, siempre hablando de muertes fetales tardías, no tomamos en esta casuística, no tomamos en cuenta la muerte fetal temprana, porque los sistemas de clasificación internacionales no toman, son diferentes, o sea, si uno lo investiga desde el punto de vista médico, las causas de muerte intrauterina en la muerte fetal temprana son diferentes a los de la muerte fetal tardía. Acá se incluyen solamente los niños que fallecen intraútero en el periodo tardío de la gestación, en el tercer trimestre. Es decir, que tenemos una tasa de mortalidad por cada 1000 nacidos vivos, que es así como se toma la tasa de mortalidad intrauterina o de mortalidad fetal, de aproximadamente entre el 8 y el 10%. Esto es por cada 1000 nacidos vivos fallecen entre 8 y 12 niños, tienen una muerte intrauterina. Esto es mortalidad fetal no corregida, es decir, que se toman dentro de estos números lo que son las anomalías congénitas, ¿sí? Cuando lo corregimos, más o menos, la tasa de mortalidad fetal que tenemos nosotros en nuestro hospital es de aproximadamente entre un 5 y un 6 por 1000, es decir, por cada 1000 nacimientos van a fallecer o van a haber 6 muertes intrauterinas. ¿Cuándo se producen estas muertes? Yo tomé los datos, o sea, nosotros tenemos datos bien analizados desde el 2000,
desde 2009, perdón, hasta el 2017. 2018, 19 y 20 no tenemos o sea, tenemos datos, pero no están no están bien analizados. ¿Por qué? Cuando se produce una muerte intrauterina en el hospital en donde yo trabajo, nos acercamos a la familia, obviamente le ofrecemos estudiar ese caso o esa pérdida a través de un equipo multidisciplinario. En general se insiste para que se pida la necropsia, porque la necropsia en nuestro medio sigue siendo una herramienta fundamental para el estudio de la muerte intrauterina. Nosotros no contamos con lo que se llama autopsia mínimamente invasiva, porque técnicamente no contamos con los recursos como país para poder hacerlo. Como estamos muy entrenados, como realmente pudimos construir un buen método, un buen equipo de trabajo, en general las familias acceden a los estudios, a que se investiguen esas muertes intrauterinas, porque obviamente quieren saber qué pasó. Y esto obviamente se hace de forma muy respetuosa. Yo ayer hablé un poco de los tabúes y de todos los mitos que hay alrededor del estudio de la muerte intrauterina. Una vez que nosotros tenemos el resultado de la necropsia con los estudios de laboratorio, con un equipo de obstetras, neonatólogos, patólogos y los psicólogos, nos reunimos en un ateneo interno donde se investiga, donde se estudia la historia clínica, donde discutimos entre nosotros cuál pudo haber sido la causa de esa muerte intrauterina, y luego, con toda la información que pudimos recabar y con una conclusión, llamamos a la familia y en un lugar tranquilo y adecuado nos entrevistamos con ellos y les devolvemos lo que encontramos. Y las familias a su vez pueden preguntarnos, pueden evacuar sus dudas, pueden plantearse preguntas, esclarecer tópicos. Obviamente en todo momento respetamos la relación con el equipo, y bueno, y trabajamos en forma muy, muy adecuada, digamos, y muy protocolizada, y humana, más que nada, que creo que eso es lo principal. Para nosotros, o en nuestro hospital, la muerte anteparto representa más o menos el 72% de las muertes fetales, ¿no? De las muertes en niños fetales tardías. Y tenemos un 30% más o menos de muerte intraparto, es decir, de muertes relacionadas con circunstancias que rodean al momento del trabajo de parto, como puede, por ejemplo, ser una hemorragia por desprendimiento de placenta, o bueno, la hipoxia. Siempre en nuestro hospital, y es una política, se trata de que el parto, aún de la muerte intrauterina, sea por vía natural, más que nada por el futuro obstétrico de la paciente, pero obviamente eso siempre depende de los deseos de la familia y de la persona que en ese momento está en esta situación tan dolorosa. En sí, nosotros en nuestra experiencia sigue siendo muy alta, 77% de las muertes intrauterinas se produjeron partos por vía natural, siempre acompañados, siempre en un lugar donde no tengan contacto con las mamás que tienen bebés. Recién yo escuchaba ese video, me pareció muy cruel. O sea, las mamás que perdieron bebés nunca deben estar en un lugar donde hay mamás con sus bebés. Forma parte del trato humanitario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando se produce una muerte intrauterina, el núcleo o el objetivo es contener a la familia. Tratar de acompañarlos lo mejor que podemos con un equipo de gente que esté preparada para eso, y tratar de darles la mejor atención y la mejor respuesta que podamos darle para evacuar sus dudas desde el punto de vista médico y humano. Nosotros no utilizamos el RECODE, o sea, en la literatura internacional
hay más o menos, para que se den una idea, 78 sistemas de clasificación de muerte intrauterina. Cada país utiliza una distinta. Hay una de la OMS que es mucho más clínica, o sea que no tiene en cuenta la necropsia como parte del estudio de la muerte intrauterina, y entonces se hace a través de la investigación más que nada de los datos clínicos. A nosotros en particular, por una elección particular del equipo, nos gusta mucho la clasificación de SANS, que es la clasificación que se usa en Australia y Nueva Zelanda. Esta clasificación divide las causas de muerte intrauterina, tomando en cuenta el estudio de necropsia, en 10 grandes grupos u 11 grandes grupos. Se modificó esta clasificación en el 2016. De 2016 se incluyeron todo lo que son las causas placentarias, o sea, lo que es la patología placentaria, y por lo tanto disminuyó algunas otras, tendríamos que volver a clasificarlo con la nueva clasificación. Básicamente, son las anomalías congénitas y las terminaciones del embarazo. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley, que es la ley 1044, en la que cuando hay una malformación incompatible con la vida extrauterina, se puede terminar el embarazo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos un alto índice de anomalías congénitas, porque obviamente las mamás que tienen anomalías congénitas, muchas deciden terminar el embarazo. Después tenemos las infecciones perinatales, que generalmente son las que se llaman infecciones TORCH. Nosotros en el ambiente público tenemos mucha sífilis, o sea, por desgracia, es una infección que ha reaparecido. La hipertensión, que saben que son todos los estados de hipertensión relacionados con la gestación. La gestación tiene estados o enfermedades de hipertensión específicos de la gestación. Las hemorragias, como los desprendimientos de placenta, condiciones maternas, que son las trombofilias, lupus, las enfermedades autoinmunes, o cualquier enfermedad previa o propia de la mamá. Las condiciones perinatales específicas, como son por ejemplo los accidentes de cordón, las transfusiones fetomaternas, las transfusiones fetofetales, o sea, todo lo que afecta al feto o que constituye anomalías propias del niño en gestación, ¿sí? Después tenemos la muerte por hipoxia, que es la que se produce por una falta de oxígeno durante el parto. Ustedes saben que el parto es un momento de mucho estrés. Las restricciones de crecimiento, que incluyen los bebés que no crecieron bien dentro del útero. Los pretérminos espontáneos, es decir, los bebés que nacen muy inmaduros y que lamentablemente, sobre todo por falta de maduración del sistema nervioso central y de los pulmones, fallecen en el periodo posterior al parto por inmadurez orgánica, ¿sí? Hay un límite, digamos, que tiene la neonatología para poder intervenir y tratar de mantener fuera del útero a un bebé tan inmaduro. Después tenemos la muerte inexplicada, que es aquella en la que, por más que se hizo la autopsia, se vio la historia clínica, se investigó a la mamá, al niño, todo, no pudimos encontrar ninguna causa. ¿Qué pasó en el hospital? Lo que van a ver en amarillo son los datos que están correctamente estudiados, es decir, con historia clínica, ateneo anátomo clínico y necropsia. Yo separé un segundo grupo que lo van a ver en azul, que son los últimos 3 años. Porque los últimos 3 años, que fueron los años que son digamos, peripandemia, ustedes tengan en cuenta que los datos se estudian o se analizan un año con un año de delay, digamos, o sea que los del 2018 tendrían que haber sido analizados en el 2019, que fue el momento en que nos agarró la pandemia. Pero vemos que disminuyó un poco. Las anomalías congénitas representan el 35% de las muertes neonatales o perinatales en nuestro hospital. Es altísimo. No es casualidad, sino que la Maternidad Sardá es un centro de referencia en patología perinatal, y entonces todo lo que es anomalías congénitas muchas veces se deriva al hospital. Por lo tanto, es un dato que está sesgado, ¿sí?, para lo que son las características de nuestra institución. Fíjense que en los 3 años siguientes disminuyó la incidencia de anomalías congénitas, y esto que es, yo creo, primero por la baja de la tasa de natalidad,
y segundo, porque se establecieron algunas leyes que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo, que yo creo que si lo analizamos, es muy pronto todavía, pero si lo analizamos en el tiempo, seguramente vamos a ver que hay una disminución de anomalías congénitas dentro de lo que son las causas de mortalidad tardía, ¿no? Porque esto es todo mortalidad tardía, no estamos tomando en cuenta a los bebés muy chiquitos que también se estudian, pero que por ahí no están incluidos dentro de esta casuística. Las infecciones aumentaron, o sea, las infecciones TORCH aumentaron. También aumentó la hipertensión con respecto a los años anteriores. Y las condiciones perinatales, es decir, todo lo que tiene, las condiciones perinatales bajaron con respecto a los años. Pero fíjense que hubo como un leve cambio de lo que son las causas de mortalidad, habiendo un incremento de las infecciones, un incremento de la hipertensión, y no sé si se ve bien a la derecha, para nosotros también aumentó mucho la cantidad de muertes inexplicables. Y esto es porque el equipo no estuvo trabajando bien durante los últimos años. La pandemia realmente dejó muchas secuelas en los trabajos, y si bien todos tenemos mucha voluntad y mucha fuerza para seguir trabajando y para seguir luchando, nos afectó a todos, afectó el sistema de trabajo de los hospitales, la gente consultó menos a los hospitales, tuvo menos acceso a los hospitales por miedo, por distancia, por encierro. Y esto creo que ahora, cuando nos sentemos con más tranquilidad y podamos analizar los datos nuestros durante la pandemia, vamos a ver que hubo algunos cambios. Como conclusiones, lo que les quería mostrar con esto es que las muertes intrauterinas deben estudiarse, y deben estudiarse correctamente, es decir, con todas las herramientas posibles y disponibles. Para nosotros una herramienta muy importante sigue siendo la autopsia, a pesar de que es muy difícil implementar que se pida bien, que se acepte, porque sigue siendo un tema tabú para los médicos, para todos. Pero bueno, básicamente tenemos que saber que la mayoría de las muertes fetales son prevenibles. Que sigan pasando, o sea, que siga sucediendo que los bebés mueran dentro de los vientres de sus mamás, es porque nos faltan acciones, nos falta elaborar acciones y también adquirir conocimientos. O sea, tenemos que empezar a ver por qué pasan estas cosas. Saber de qué se mueren nuestros bebés es primordial para poder accionar, para poder asegurarles a las familias la mejor información posible, y también para mejorar nuestros sistemas de salud, para tener una mejor calidad de atención, ¿sí? Para mejorar nuestra salud pública. Y esto, discutir sobre el tema y trabajar en él, a pesar de que tenemos muchas dificultades por lo álgido que es este tema y por lo oculto que siempre está, por lo tabú que es muy importante. Por suerte veo y por suerte conocí a través de este congreso a mucha gente que me hace que no nos sintamos tan solos. Vemos que hay mucha gente invisible o visible que está tratando de luchar y de hacer muchas cosas por esto. Y finalmente le quiero agradecer primero al doctor Juan van der Velde, que es obstetra en la maternidad y es un gran amigo, y es la persona que siempre me ayuda con los números, ¿no? Porque es muy, muy bueno con los números. Y a todos los integrantes del equipo de acompañamiento e investigación de la mortalidad perinatal del hospital, que son todos estos que figuran abajo: gente de salud mental, patólogos, obstetras y neonatólogos, que trabajamos a pulmón y con pocos recursos para tratar de ayudar lo mejor que podemos a las familias en duelo. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme, por escucharme, a pesar de que es un tema difícil, y gracias infinitas, y mi agradecimiento a las familias también, y al coraje que tienen de pelear por esto. Muchas gracias a todos.